Hola, ¿cómo están ustedes? Por la gracia del Señor, hoy podemos compartir la palabra de Dios nuevamente. Vamos a buscar la palabra de Dios. El libro San Juan, capítulo 3. Desde el 1 voy a leer. San Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mañana leímos hasta el versículo 15 del libro San Juan, capítulo 3. Hace poco falleció mi padre. Por la gracia del Señor, él había recibido la salvación del pecado en el año 1987. Mi madre me contó, yo no dejé anotado la fecha, el día que recibió la salvación del pecado mi padre. Solo me acuerdo nomás el día que él había regresado a casa bien feliz, contento, lleno de alegría y gozo y esperanza. Esta vez mi madre me contó que era el día 27 de abril del año 1987. Yo me acuerdo muy bien lo que sucedió esa tarde del día 27. Mi padre regresó con mi madre de una iglesia. Pero era un poco diferente comparando con los demás días, ¿no? Él, aunque era diácono e iba a la iglesia también, y seminarios, otros servicios, trabajos, pero yo nunca he visto que él estaba tan feliz después de escuchar la palabra de Dios. En esa tarde, él llegó a casa bien feliz, bien contento. Entre mi madre y padre conversaban, diciendo:
mi padre primero, ¿no? Ahora sí, ahora yo entiendo lo que dice Jesucristo. Ahora sí yo estoy listo para entrar en el reino de Dios. Ahora soy salvo, soy justo, no tengo pecado, decía mi padre. Esa parte yo no podía comprender, ¿no? La parte del pecado. Hasta aquel momento yo nunca escuché que alguien decía que no tenía ningún pecado. Pero por primera vez yo escuché. Mi padre alegremente decía a mi madre, ¿no? La verdad que no tenemos pecados, no tenemos más pecados, porque Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Jesucristo derramó toda su sangre para limpiar nuestro pecado. Jesucristo nos dejó bien limpio, bien justo. Mi padre alegremente le contaba a mi madre lo que llegó en su corazón, lo que sucedió. Mi madre estaba diciendo también, ¿no? Con razón, asimismo, no tenemos más pecado. Somos justos, limpios por la sangre de Jesucristo. Ya nosotros estamos listos para entrar en el lugar santísimo. Los dos estaban contentos conversando así. Solo yo mirando ahí al lado de ellos su conversación. Ellos no me dijeron nada, sino entre ellos nomás conversaban así alegremente, felizmente, ¿no? Pero yo no pude comprender. ¿Qué? ¿Cómo puede decir que no tiene ningún pecado? ¿Puede haber algunos que no cometan pecados? Yo nunca he escuchado tal cosa. Así yo pensaba y decía por dentro. Desde ese día se cambió en total la vida de mi padre. Yo nunca vi que mi padre agarraba la Biblia y leía en casa. En la iglesia sí, en el culto sí. Para mi padre la Biblia era un accesorio que necesitaba para ir al culto. Antes de ir al culto él buscaba su Biblia, sacudía el polvo y agarraba e iba a la iglesia. Pero durante la semana él nunca agarraba la Biblia ni leía. Pero desde ese día mi padre empezó a leer la Biblia. Agarrando la Biblia, leía. Cuando no tenía algo a hacer, entonces él sentaba y leía constantemente, diciendo que la palabra es más dulce que la miel. Así decía. Yo no comprendía lo que decía mi padre, ¿no? ¿Qué? ¿La palabra de Dios es más dulce que la miel? ¿Cómo puede ser? Para mí, en ese momento yo tenía 14 años, ¿no? Para mí la Biblia era algo difícil de entender, ¿no? Y aburrido también. Pero mi padre decía, es cierto, con razón, así es, sí, en la Biblia dice bien claramente cómo Jesucristo nos salvó del pecado, nos dio la vida nueva y eterna. Aquí está Jesucristo. Cuando le visitaba su amigo, entonces mi padre, por su amigo, preparaba cerveza, algo para tomar, ¿no? Pero mi padre ya no tomaba más la cerveza, sino agarraba la Biblia, le mostraba a su amigo y predicaba. Oye, escúchame. Tú también tienes que recibir la salvación del pecado. Es algo tan fácil. Mira, con el pecado te vas al infierno, ¿sabes? ¿Quién se queda feliz escuchando lo que le pincha sobre su pecado? Nadie se pone contento, ¿no? En ese momento. Entonces, sus amigos, algunos se enojaban,
y algunos y no querían escuchar más. Pero cada vez cuando le visitaba a sus amigos, mi padre agarraba la Biblia constantemente e intentaba predicar el Evangelio. Eso también era algo que no existía en mi hogar, ¿no? De a poco se cambió el ambiente de casa. En mi hogar había conflicto, pelea, llanto, ¿sí? Pero desde que mi padre recibió la salvación del pecado y mi madre también, se cambió el ambiente de mi hogar. Llegó la alegría, el gozo, la sonrisa también. ¿Por qué? Mi familia era bastante pobre. No teníamos nosotros nuestra propia casa, sino vivíamos en un alquiler. Era una casa bastante pequeña y miserable. Tampoco teníamos nuestro propio vehículo, sino mi padre andaba en su bicicleta nomás. Yo iba a la escuela caminando, no sé cuántos minutos, creo que 20 minutos por lo menos, ¿sí? Entre 20 y 30 minutos caminando. Y así era nuestra familia, pobre, miserable. Pero desde que mi padre recibió la salvación del pecado, él se quedó muy feliz y contento. Cada rato nos decía, ¿no? Yo ya estoy preparado para ir al reino de Dios. Dios ya preparó la mejor casa allá en el cielo. En esta tierra, en este mundo, yo no tengo nada. No tengo mi propiedad, mi terreno, mi casa, mi auto, ni tampoco dinero. Pero Dios ya preparó mi hogar celestial en el reino de Dios. Ahí está mi casa, ahí está mi casa. Le llegó esta esperanza en el corazón de mi padre. Por eso, viviendo en la misma casa, comiendo la misma comida, en ese momento, el alimento principal de mi casa era fideo blanco, que no llevaba ningún condimento, ¿no? Más común y simple, fideo más común y simple. Eso era nuestra comida cotidiana. Y yo no estaba aburrido del fideo, ¿no? Porque no estaba rico. Y además, todos los días casi comía ese fideo. Mientras que los demás, ¿no? Comían chorizo, carne de res, carne de chancho, bulgogi. Pero en mi hogar, eso era un poco difícil de comer, ¿no? Esa clase de platos. Eso unas o 2, 3 veces al año nomás comía. Bueno, así era la situación. No se cambió nada, ni mejoró la economía, ni el ambiente físico. Llevando la misma vida, comiendo la misma comida, viviendo en la misma casa. Mi padre se quedó feliz. Mi madre también. Eso se notaba bien claramente, que estaba feliz mi padre, le había llegado la esperanza y el gozo. Por eso yo me acuerdo muy bien. Durante un año yo estaba un poco preocupado, ¿no? Porque no era feo lo que me mostró mi padre, era algo positivo, bueno, lindo, hermoso. Pero fue muy de repente el cambio. Por eso me daba bastante preocupación, ¿no? ¿Qué será? Eso será algo bueno, algo lindo. Por eso yo tenía un poco de preocupación, me alejaba un poco de mi padre para observar bien y para, ¿sí?
Pero en un año yo pude asegurar que el cambio que le llegó en el corazón de mi padre era verdadero, era cierto. No era algo momentáneo, sino de verdad le llegó la alegría. De verdad le llegó la certeza, la esperanza de la vida verdadera y eterna. Desde ese día mi padre soñaba el ir al reino de Dios, vivir allá en el reino de Dios con el Señor Jesucristo. Por eso él estaba feliz y predicaba el Evangelio a todos. Por eso, desde ese día, antes de pasar un año, mis tíos, mis tías, mis hermanos, mis primos, mis abuelos, todos los parientes que vivían cerca de mi casa en esa ciudad Kimcheon de Corea, casi todos oyeron el Evangelio y recibieron la salvación del pecado. Yo nomás no entendía nada de lo que ellos decían, ¿no? Salvación del pecado, el nuevo nacimiento, la vida eterna, la justicia de Dios, el reino de los cielos. Entre ellos conversaban alegremente sobre la salvación, sobre la vida eterna, el reino de Dios, pero yo no entendía nada. ¿Qué es eso? ¿Qué será? Eso es algo tan alegre, eso es algo tan gozoso. ¿Por qué ellos se ponen tan contentos por este tema? Cuando llegaba al mes noviembre, diciembre, por ahí, ya me llegaba bastante curiosidad, ¿sí? Yo también quería saber, porque yo también quería estar contento junto con ellos, ¿no? Yo también quería reírme con ellos, pero yo no podía porque no entendía. Aunque mi padre no me obligaba a nada, nació ese gran deseo en mi corazón. Yo también quiero saber qué es la salvación del pecado. Yo también quiero nacer de nuevo. Yo también quiero tener la certeza para entrar en el reino de Dios. Yo también quiero tener ese gozo, ese agradecimiento también. Ese deseo se levantaba en mi corazón. Por eso yo le pedí a mi padre, Padre, yo quiero irme a su iglesia junto con usted, porque yo quiero saber qué es la salvación. También quiero recibir la salvación. Mi padre se puso contentísimo y me llevó a su iglesia. Congregué una vez, 2 veces al culto de domingo, luego llegó el campamento del invierno. En la ciudad de Daejeon hubo el campamento del invierno. Era el año 88, el mes de enero. Yo estuve ahí. Aunque no podía comprender todo lo que predicaban los pastores, pero yo prestaba atención, ¿no? Para saber qué es la salvación. ¿Cómo yo puedo recibir también la salvación que ellos recibieron? ¿Quién me va a entregar la salvación? Yo escuchaba atentamente. Luego yo me di cuenta que Jesucristo no es que yo soy limpio porque yo no cometo ningún pecado, sino que Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados y quitó el pecado del mundo y pagó la paga del pecado en la cruz. Eso yo también pude oír. Eso no era una opinión de un pastor nomás, sino que los pastores, desde Pastor Osupa hasta los demás pastores, todos, buscando la Biblia, mostraba lo que estaba escrito en la Biblia. Si fuese la opinión de un pastor, yo tal vez pudiera ignorar o menospreciar, pero todo lo que predicaban los pastores era la palabra de Dios.
lo que estaba escrito en la Biblia. Yo mismo abría subrayando, aseguraba, ¿no? Oh, es cierto, aquí está escrito así en mi Biblia también. En la Biblia estaba bien claramente. ¿Qué cosa? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La paga del pecado es muerte. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Día y día escuchando la palabra de Dios. Yo también pude recibir la salvación del pecado. Fue el tercer día. Era el día 6 de enero del año 1988. En ese día yo recibí la salvación del pecado. Ahí yo pude comprender, ¿no? ¿Por qué estaba tan feliz mi padre? ¿Por qué estaba tan feliz mi madre también? Yo también me quedé feliz y agradecido a Dios por la vida nueva que me permitió a mí a través de Jesucristo. Desde ahí yo también tenía esperanza en el reino de Dios. Igual mi vida seguía siendo pobre, no se cambió nada humanamente ni físicamente, pero me llegó también la alegría y la esperanza. Por eso desde ahí yo pude caminar con el Señor alegremente. Desde ahí Dios nos bendijo tanto a nosotros. Así mi familia, siendo pobre, sobrevivió. Nadie murió de hambre. Y además, mis hermanos, nosotros somos cuatro. Todos estudiamos por la gracia del Señor, crecimos, aprendimos la vida de fe, formamos el matrimonio en Cristo, ¿sí? En mi caso pude ingresar al seminario a los 23 años, después de cumplir el servicio militar. Así Dios me permitió servir al Señor como pastor. Mi hermana mayor, la hija primera, también es la pastora. Mi cuñado y mi hermana están ministrando la iglesia en la ciudad de Chon de Corea. Mi otra hermana, la segunda hija, ella también se casó, formó el matrimonio en Cristo, está sirviendo al Señor en la iglesia en la ciudad de Cheonan. Mi hermanito, él también formó su matrimonio en Cristo, está sirviendo al Señor en la ciudad de Kimcheon, donde viven mis padres. Luego, el día 25 de abril del año 2020, después de disfrutar 33 años, mi padre falleció y se fue en el seno de Dios, mi padre. Por causa de la cuarentena, como el aeropuerto de Asunción está clausurado, no sale ni un vuelo. Yo no pude ir a Corea para participar y acompañar el velatorio, pero yo estaba agradecido al Señor. Señor, gracias por habernos permitido este evangelio. Señor, gracias por haberle permitido a mi padre a recibir la salvación del pecado. Durante 33 años también hubo dificultades, momentos difíciles, ¿sí? Pero mi padre pudo superarse por la fe en Jesucristo. Apoyándose en Jesucristo, pudo superarse y vivió felizmente por la gracia del Señor.
A los 83 años falleció mi padre. Dios le permitió una vida tan bendita, feliz. Mi padre estará en el seno del Señor, descansando con Él. ¿Cómo mi padre pudo llevar la vida feliz y toda mi familia? Yo me comuniqué con mi madre, ¿no? Y mi madre, aunque se ponía triste, ella me decía, aunque me da pena, pero estoy agradecida a Dios por habernos permitido a encontrar el Evangelio y encontrar el nuevo nacimiento. Por eso mi madre, la tristeza no podía convencerle a mi madre. Aunque tenía tristeza, pero el agradecimiento era más grande que la tristeza. No solo para mi madre, sino para mí, para mis hermanas, para mi hermano, para todos mis parientes que estaban ahí. Porque todos recibieron la salvación del pecado. Esta mañana nosotros hemos leído sobre Nicodemo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Esto es tan importante. ¿Qué cosa? Nacer de nuevo. ¿Cómo es Nicodemo? Nicodemo era un hombre de los fariseos. También era un principal entre los judíos. Quiere decir que él era un maestro entre los judíos. Él vino a Jesucristo. ¿Por qué? Él se dio cuenta algo que no se daban cuenta los demás judíos. ¿Qué es lo que él se dio cuenta? Aquí dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En aquel momento muchos le consideraban a Jesucristo como un hombre loco o endemoniado. Pero Nicodemo, él ya se dio cuenta que Jesucristo ha venido de Dios como maestro. Eso era su entendimiento. Aunque no entendía todo bien completamente, pero por lo menos él daba importancia a Jesucristo. Sí, Señor, ahora yo sé, ahora yo me doy cuenta que usted ha venido de Dios. Pero ¿qué le dijo Jesucristo a este hombre Nicodemo? En ese momento directamente le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Claro, tú entendiste algo que no entienden los demás. No está mal, pero con esto no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo. ¿Eres fariseo? Eso tampoco vale ni sirve para ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. ¿Eres un principal de los judíos? Tienes muchos conocimientos, experiencias, sabidurías. Tampoco es suficiente para ver el reino de Dios. Aunque tú eres maestro, principal, fariseo, también tienes algún entendimiento sobre mí, no está mal, está bien, pero tú tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Si no puedes ver el reino de Dios, ¿qué pasaría? Como el hombre rico estará atormentado en el fuego ardiente.
Así es. Tú tienes que nacer de nuevo. Para poder ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Mi padre no tenía nada. Era pobre, miserable, ni tenía su propia casa, ni auto, ni terreno, ni otros bienes, ni negocio, ni nada. Pero él, después de nacer de nuevo, vio el reino de Dios. Le llegó la certeza y la esperanza de que iba a entrar en el reino de Dios. Por eso la alegría, la felicidad que Dios le daba a mi padre superaba a toda la situación, a toda la tristeza, problema, dificultad, dolor, el sufrimiento también. Por eso, aunque mi padre tenía pobreza, dificultad, problema, pero en el corazón por fin se quedaba la esperanza, la alegría, el gozo también. Porque el reino de Dios era suyo, de mi padre. Casi después de un año, eso me llegó en mi corazón también. Por eso, la muerte no nos puede quitar esta alegría, este gozo, esta certeza. Amados, todos tienen fecha de nacimiento, ¿sí? Eso figura en el documento de identidad, fecha de nacimiento. Bueno, como hay fecha de nacimiento, también hay fecha de fallecimiento, sí, como mi padre. Yo no sé cuándo, pero yo también. Por el momento tengo fecha de nacimiento, figura en mi documento nomás. Pero algún día se va a agregar fecha de fallecimiento también en mi documento de identidad. Pastor Abraham Han, en tal lugar, en tal fecha, falleció. Por causa de tal, así un doctor va a firmar, ¿sí? Bueno, eso va a suceder en la vida nuestra. Eso va a suceder. Pero nosotros, con el nacimiento que tenemos nosotros, ¿sí?, no podemos ver el reino de Dios. Esto es lo que dijo Jesucristo a Nicodemo bien claramente. ¿Ustedes tienen orgullo de su nacimiento? Yo nací en tal lugar, en tal fecha, de tal familia, de tal país. ¿Están felices ustedes? Algunos no están satisfechos ni felices por su nacimiento. ¿Por qué yo nací en este país? ¿Por qué yo nací en este hogar? ¿Por qué yo nací? Cuando yo era niño, yo tenía esa idea también. ¿Por qué yo nací en esta familia tan pobre y miserable? Mis amigos tienen casa, tienen auto, tienen buena comida, mejor ambiente. ¿Por qué mi casa así es? Mi familia así es? ¿Por qué no tiene esto, aquello que tienen mis amigos? Yo pensaba. Pero desde que yo recibí la salvación de pecado, desde que yo nací de nuevo, eso ya desapareció. Esa murmuración, esa queja. Amados, ustedes deben tener otro nacimiento. Deben tener dos nacimientos, primero y segundo, ¿sí? Viejo y nuevo. El primer nacimiento es nacimiento de nuestra carne. ¿Sí? Mi hija, yo nací en Corea. ¿Sí? Mi hija, Ana, nació en la ciudad de Busan en el año 2001. Nació.
Mi hijo Isaac nació en Montevideo de Uruguay del año 2003. Mi hija última, Lidia, nació en Santa Cruz de Bolivia en el año 2007. Los tres tienen diferente nacionalidad, diferente lugar de nacimiento también. Algunos dicen, mi nacionalidad es mejor, mi pasaporte es mejor porque con mi pasaporte yo puedo ingresar a tantos países sin visa, libremente. La gente le gusta calificar, ¿no? Y diferenciar. El mío es mejor, mi nacionalidad es mejor. Pero aunque puede haber diferencia entre las naciones y las nacionalidades, pero eso nos sirve para ver el reino de Dios. Creo que los judíos tienen orgullo de su nacionalidad, ¿no? Soy judío, soy descendiente de Abraham. Por eso los judíos a propósito quieren demostrar que es judío, porque tiene gran orgullo de ser judío, ¿no? De ser descendiente de Abraham. Pero siendo judío, Nicodemo, él no era un judío común y corriente, sino principal. Un judío maestro de todos los judíos, respetado por el pueblo de judío. Sí. Pero para Dios eso no tenía sentido. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como nosotros tenemos, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué Jesucristo nos manda a nacer de nuevo? Porque el nacimiento que tenemos nosotros, eso no sirve para Dios. No vale delante de Dios. Por eso nosotros necesitamos el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Quiere decir que todo lo que pertenece al primer nacimiento nuestro no tiene valor para Dios. Eso no sirve, quiere decir. Para ver el reino de Dios no vale. Sí, vale para los seres humanos, ¿sí? Pero para Dios no vale. Para Dios no tiene sentido. Tiene que nacer de nuevo cada uno. Eso no es mi opinión, no digo yo, sino Jesucristo. Vamos a ver. Nicodemo respondió Jesucristo a Nicodemo. 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios, no solo tú, sino cualquiera. Sí o sí tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, si no, no puede ver el reino de Dios, nunca, jamás. Eso es lo que dijo Jesucristo a Nicodemo. Todo lo que tenía Nicodemo, según el nacimiento, como judío, como maestro, como principal, como fariseo, no valía nada de nada para ver el reino de Dios. Era suficiente para ser respetado ante los demás judíos humanamente, pero para ver el reino de Dios, delante de Dios, no valía para nada. Así es. Por eso Nicodemo también tenía que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. No solo Nicodemo, sino todos nosotros también. Sea quien sea, todos deben tener fecha del nuevo nacimiento.
No fecha de nacimiento carnal solamente, sino fecha de nacimiento de nuevo debe tener cada uno. ¿Sí? En mi caso, el 6 de enero del año 1988 me llegó la vida nueva. Yo nací de nuevo. En el caso de mi padre, 25 de abril del año 1987. Mi padre me contó varias veces. Él un día recibió un volante, ¿sí? Él estaba esperando su bus de línea, pero alguien estaba repartiendo volante, ¿sí? Hoy en día la gente no le gusta recibir volante, ¿no? Pero mi padre en ese tiempo recibía volante y leía, por lo menos. Mi padre recibió y leyó, ¿qué será? Seminario bíblico, enseña la Biblia. En ese momento mi padre estaba buscando a Dios. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será la salvación? ¿Dónde estará la verdad? ¿Dónde estará la iglesia que predica la palabra de Dios? Él estaba buscando, porque se decepcionaba de varias iglesias. Por eso él estaba buscándole a Dios con el corazón angustiado. Pero él recibió el volante, ahí decía el título. El tema del seminario bíblico era el secreto del perdón del pecado y del nuevo nacimiento. Eso era el tema del seminario bíblico. ¿Qué será? El secreto del perdón del pecado. Él siendo diácono, nunca había oído este tema del seminario. Todos los expositores predicaban sobre la riqueza, bendiciones, abundancia, triunfo. ¿Sí? Nunca él había escuchado un seminario bíblico de este tema. El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Le llamaba bastante atención. ¿Qué será? ¿Secreto? ¿Qué secreto? En ese seminario bíblico yo voy a poder encontrar entonces secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. ¿En dónde? Y fijó la dirección, ¿no? Era una dirección que él conocía, ¿no? Pero en esa dirección no había una iglesia, no había ninguna iglesia. Él conocía muy bien ese lugar, ¿no? Había solamente un instituto de matemática. Pero ahí decía, iglesia tal. ¿Qué será? Mi padre, ese día mismo, visitó a esa iglesia, a esa dirección. Tocó la puerta. Aquí la iglesia, ahí estaba puesta. Estaba puesto el letrero, ¿no? Iglesia tal, así. Tocó la puerta. Salió un evangelista bien jovencito. Él atendió. Bienvenido. El evangelista le recibió a mi padre, se sentaron juntos y abrieron. El evangelista abrió la Biblia. Ese evangelista jovencito era pastor Honmok Lee. Él, después de terminar a recibir el entrenamiento en el seminario, fue enviado, se casó y fue enviado a la ciudad Kimcheon, donde mi familia vivía, ¿no? Él recién levantó la iglesia el mes marzo. Luego el siguiente mes, en abril, realizó el primer seminario bíblico. Ahí mi padre recibió volante y antes del seminario llegó a la iglesia. Y tuvo estudio bíblico con el
Pastor Honmok Lee. Conversando, estudiando la Biblia, mi padre se dio cuenta que él solo pensaba que le faltaba algo, por eso no estaba tan feliz. Él quería completar lo que faltaba. Pero escuchando la palabra, su problema no era su insatisfacción, sino el pecado que tenía. El pecado que tenía. Eso causaba problema. Él fue un día, 2 días, ahí, escuchando la palabra de Dios. Mi padre recibió la salvación del pecado. Nació de nuevo en ese día. Así mis padres regresaron felizmente, bien agradecidos, contentos. Eso duró 33 años, hasta el fallecimiento de mi padre. Mi padre nos heredó a nosotros, a sus hijos, la vida de fe, el evangelio. Por eso todos nosotros estamos muy agradecidos a mi padre, a nuestro padre, que nos había heredado la vida eterna, el evangelio, Cristo. Sí. Amados, este nuevo nacimiento es tan importante. Nicodemo tenía algo, por lo menos más que los demás judíos, pero eso no le servía para nada, para ver el reino de Dios por lo menos. Por eso Jesucristo le dijo, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, así le dijo. ¿Eso qué se refiere? Todo lo que tú tienes no vale ni sirve. Tú tienes que dejar todo lo que tú tienes por el momento. Tienes que dejar a un lado. Eso no sirve, no vale. Necesitas el nuevo nacimiento. Tú tienes que nacer de nuevo. Escuchándolo, Nicodemo se quedó confundido más, ¿no? ¿Qué? Yo soy viejo, Señor. ¿Acaso yo tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Nicodemo no entendía nada lo que quería decir Jesucristo. Por eso él pensaba en entrar en el vientre de su madre y salir otra vez. Eso no es el nuevo nacimiento. Eso sería otro nacimiento carnal nomás, que no tiene ningún sentido, aunque es imposible, ¿sí? Pero aunque haga eso, tampoco vale. Por eso Jesucristo le respondió a Nicodemo: lo que nacido de la carne, carne es. Lo que nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, ¿tú quieres intentar algo para lograr el nuevo nacimiento? Por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es. La Biblia está bien claro, ¿no? Sí. Haga lo que haga un ser humano, lo que nacido de la carne, carne es. Eso no vale. Carne es. El nacimiento de la carne, eso no vale. Por eso, cualquier intento o esfuerzo del ser humano no vale, ni tiene sentido. No vale. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos entonces lograr el nuevo nacimiento? ¿Cómo es el nuevo nacimiento? Entonces, dice el Señor, lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. El agua, en la Biblia, el agua se refiere a la palabra de Dios que fluye. El nuevo nacimiento debe ser por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios.
Nada es posible según la carne, ni por la carne nuestra tampoco. Debe ser nacido del Espíritu. Entonces, ¿eso qué significa? El nuevo nacimiento ya está fuera de nuestro alcance. ¿Me hago entender? Nosotros nos quedamos libres de esta tarea porque hagamos lo que hagamos, es lo que es nacido de la carne. ¿Qué pueden hacer ustedes? Cuéntenme un poco, ¿qué pueden hacer? ¿Lectura bíblica? Bueno, háganlo. ¿Oración? ¿O ayuno? ¿O qué? ¿O sacrificio? ¿Buena obra o qué? Está bien, está bien. Hágalo todo lo posible. Pero ¿saben qué? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de ustedes, por su esfuerzo, por su decisión, por su sacrificio, por su obra, carne es. Carne es. ¿Me explico? Carne es nada más. Lo que es nacido de la carne, carne es. Así es. Por favor, déjenlo de esforzar o intentar para lograr el nuevo nacimiento por la cuenta de ustedes, por su sacrificio, por su esfuerzo, por su obra. Por favor, déjenlo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por una palabra ya todo se queda bien claro, ¿no? Quédense tranquilos. Todo lo que hacen ustedes para poder ver el reino de Dios no vale ni tiene sentido. Eso es la verdad. Quédense tranquilos. Tranquilos. Por favor. Como el enfermo de 38 años. Como el hombre que cayó en manos de ladrones, que descendía de Jerusalén a Jericó. Quédense tranquilos. Y esperen a Jesucristo. Miren, ¿cómo es el nuevo nacimiento? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es. Lo que es nacido de Dios es el Espíritu. Nosotros tenemos que nacer del Espíritu de Dios. Quiere decir que el nuevo nacimiento no es algo que nosotros podemos lograr por nosotros, por nuestros sacrificios, sino Dios tiene que abrir. Dios nos tiene que dar la vida. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que el Espíritu nos tiene que dar la vida. Dios nos tiene que dar la vida. ¿Sí? Eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es algo que nosotros podemos lograr por nuestro sacrificio, sino lo que Dios nos tiene que dar a nosotros. Esto es el nuevo nacimiento. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el nacimiento? ¿Ustedes saben de su nacimiento? Yo no sé muy bien porque yo no vi nada en ese momento. No me acuerdo nada de mi nacimiento. Solo mi madre nomás me contó en dónde yo nací, cómo mi madre me contó. Por eso yo sé nomás. Yo sé el nacimiento de mis hijos, ¿sí? Como soy padre. Mire, yo soy padre, pero ¿qué yo habrá hecho para la vida de mis hijos? Nada de nada. Nada de nada. Eso yo aprendí después de
casarme, ¿no? Yo no podía hacer nada. Hay muchos matrimonios que no tienen hijos. Quieren tener hijos, pero no pueden. La vida, Dios tiene que dar. No nace un hijo por la relación sexual nomás del matrimonio, no. Sino, Dios tiene que dar la vida. Dios tiene que dar la luz. Sí. Dios tiene que permitir la vida. Dios. No por el esfuerzo humano. Por eso, desde que nos casamos, yo y mi esposa, no pudimos menos que orar a Dios. Señor, por favor, que nos permita la vida, que nos permita bebé, Señor, no importa, sea un varón o una nena, no importa, Señor, por favor, un bebé o una bebé, sea quien sea, por favor. Porque yo siendo marido no podía hacer nada. No pude menos que orar al Señor con mi esposa. Maravillosamente, Dios nos dio la vida. Se embarazó mi esposa. Yo estaba tan agradecido al Señor. Después me llegó otra preocupación. Bueno, por lo menos está embarazada mi esposa. Pero ¿qué está sucediendo adentro? ¿Quién sabía? Yo no sabía. Entonces mi esposa, ella tenía así panza así crecida, así nomás caminaba, pero no sabía lo que sucedía adentro, ¿no? Ay, yo me di cuenta otra vez. Ay, de verdad, los padres son inútiles. Los padres no tienen nada que puedan hacer para sus hijos. Por eso otra vez no pudimos menos que orar al Señor. Señor, por favor. Nosotros siendo padres no podemos hacer nada. Que usted, Señor, cuide a nuestro bebé que está en el vientre. Por favor, Señor, que usted le alimente, que le dé salud, que le dé los ojos sanos, oídos sanos, los dedos completos sanos, por favor, salud, la vida. ¿Sí? Nació, por fin, sano, sana, bien sana era mi bebé, Ana. Nació llorando fuertemente, ¡guau! Bien sana, era bien sana. Yo estaba muy agradecido al Señor. Yo conté, ¿no? ¿Cuántos dedos tiene? La mano chiquitita tenía cada mano 5 deditos, con uñas, todo, su pie también. Tenía su nariz, su oído. ¡Wow! Yo estaba muy agradecido. Yo soy el padre de 3 hijos. Pero ellos no, son mis hijos, sí, humanamente sí mis hijos, pero ellos no salieron por mí, sino Dios me regaló. Dios me dio la vida de mis hijos. No fue por mí, sino Dios me regaló. Por eso mis hijos son tesoros que Dios me permitió. Mis hijos son regalos que Dios me dio a mí. Por eso yo estoy tan agradecido al Señor. Amados, ustedes quieren intentar por el nuevo nacimiento. Ustedes están buscando algo que hacer para el nuevo nacimiento. Por favor, déjenlo. Déjenlo de esforzar, déjenlo de intentar, déjenlo de buscar. Nosotros ni siquiera podemos hacer algo para la vida carnal. Ni siquiera. Sobre todo el nuevo nacimiento que tiene que salir, nacer del Espíritu. Eso no nos toca a nosotros, sino Dios tiene que abrir. Dios tiene que permitir. Dios tiene que
obrar. El nuevo nacimiento no pertenece a nosotros, sino pertenece a Dios, al Señor. Por eso, para el nuevo nacimiento, no es que nosotros tenemos que esforzar o encontrar o intentar o tratar. No, sino tenemos que esperar a Jehová. Señor, aquí estoy atento para recibir, para ver lo que hace usted. ¿Sí? Quédense atentos nomás, amados. Presten atención nomás ante el Señor, ante cualquier palabra que el Señor dice. Ahí viene el nuevo nacimiento. ¿Están todos atentos? ¿Sí? ¿Están prestando atención? ¿Sí? Entonces vamos a avanzar un poco el tema, ¿sí? Este capítulo 3 del libro San Juan es un tema bastante profundo, es para compartir detalladamente y lleva mucho tiempo, pero hoy yo voy a resumir un poco para cerrar el asunto, ¿sí? Ya miren, vamos a ver. 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeres las celestiales? Lo que quiere decir el Señor es lo celestial. Lo que Jesucristo nos quiere dar a nosotros no es lo terrenal, sino lo celestial. Eso sucede por el Espíritu de Dios, por la cuenta de Dios, por la obra de Dios, no por nosotros, ¿sí? 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién subió al cielo por su cuenta, por su esfuerzo, agregando una grada más? Agregando una grada más, otro esfuerzo, otro, así alguien podría alcanzar al cielo. En ninguna manera. Nadie puede alcanzar así al reino de los cielos. Por eso, Jesucristo dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiere decir que el camino Dios tiene que abrir desde el cielo, ¿sí? Quiere decir que de parte del hombre todo está cerrado, quiere decir. Nadie puede hacer nada de nada por su nuevo nacimiento, sino Dios tiene que abrir. 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué dice acá? El Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesucristo. Sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Sí? Tiene que ser levantado Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan de la serpiente que levantó Moisés en el desierto? Sí. La serpiente levantada estaba viva o muerta. Muerta. Serpiente de bronce puso en una asta Moisés y levantó. Cualquiera que viere la serpiente de bronce y vivía. Miraré y vivía. Así sucedió, de verdad. Jesucristo tenía que ser levantado como la serpiente de bronce. Quiere decir que Jesucristo tenía que ser crucificado en la cruz. Ser levantado, ¿eso qué se refiere? Estar puesto en una asta, eso quiere decir estar crucificado en la cruz. Jesucristo para eso vino.
¿Por qué Jesucristo tenía que ser crucificado en la cruz? Aquí dice, 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amados, no es que nosotros tenemos que lograr algo, sino que falta creer nomás en Jesucristo que fue levantado en la cruz, que fue crucificado en la cruz. Así es. ¿Saben ustedes qué es lo que dijo Jesucristo en la cruz por último? ¿Qué dijo? Opama, dijo. Consumado es, dijo Jesucristo. Amén. Consumado es. Ya terminó, ya hizo toda la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué es lo que logró Jesucristo para nosotros? El nuevo nacimiento. El perdón eterno del pecado, la salvación del pecado. Jesucristo ya logró. Por eso dijo, consumado es. Amados, no hace falta intentar o tratar de lograr algo ustedes, sino que crean en Jesucristo que fue crucificado en la cruz. Entonces, el nuevo nacimiento es suyo. De cada uno de ustedes que crea en Jesucristo que fue crucificado en la cruz. Así puede tener la vida eterna. Así puede ver el reino de Dios. Mi padre no hizo algo especial, sino que creyó nomás en Jesucristo que fue crucificado en la cruz. Él creyó nomás. ¿Yo qué es lo que hice? Nada. Yo también creí nomás. Pero ¿saben qué? Desde ese día nos llegó la alegría, la esperanza, la fuerza. Mi padre vivió hasta 83 años felizmente, alegremente, agradecido al Señor. Él nos heredó la vida feliz a través de Jesucristo, a través del Evangelio. Yo estoy llevando la vida muy feliz y agradecida y satisfecha también en Cristo por Cristo. Amados, Jesucristo ya logró todo para nosotros. Consumado es, dijo. No es que ustedes tienen que lograr algo, sino Jesucristo ya se adelantó, ya logró, ya dejó bien consumado, listo. Falta creer nomás, ¿qué cosa? Jesucristo ya limpió todo nuestro pecado. Jesucristo ya nos perdonó, ya nos dio la vida eterna. Amén. Por eso dijo, consumado es. Así es. Consumado es. Por favor, no hagan algo por sí mismos, ni busquen algo en sí mismos, sino que vean Jesucristo levantado. Por favor, que confíen y crean en Jesucristo que fue crucificado en la cruz por nuestro pecado. Amén. Ahí está la vida eterna. No es que nosotros tenemos que lograr algo, sino que Dios a través de Jesucristo ya logró. Dejó bien listo, preparado. Ya nos abrió el camino nuevo y vivo. Ya nos dio la vida nueva. Dios ya nos dio todo, lo celestial, a través de Jesucristo. Desde ese momento el Señor trabajó en nuestra familia, en mi hogar, en mi vida personal también. Por eso yo estoy llevando la vida muy feliz y agradecida al Señor. Si alguno de ustedes estaban buscando algo en sí mismo, qué es lo que me falta, qué es lo que yo tengo que mejorar, qué es lo que yo tengo que corregirme, qué es lo que yo tengo que, por favor, déjenlo de buscar o intentar por sí mismo, sino que crean en Jesucristo que fue levantado por nosotros. Eso nomás.
entonces la vida eterna será suya al momento. ¿Sí? Que crean en Jesucristo. Que crean. Que acepten lo que logró Jesucristo para nosotros. Ahí está todo listo. Ahí está el nuevo nacimiento. Ahí está la salvación. Ahí está el perdón de pecado. Dios ya nos dio el nuevo nacimiento a través de Jesucristo. 16. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Perdón. En voz alta vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así nosotros tenemos la vida eterna a través de Jesucristo. Muchas gracias por acompañar esta mañana. Por favor, que tengan ánimo y fuerza y esperanza. Dios ya nos dio todo a través de Jesucristo. La salvación, la justicia de Dios, el nuevo nacimiento, la vida eterna, todo, toda la bendición. Y además Dios está con nosotros. Suceda lo que suceda. Que tengan esperanza, paz, sigan adelante, que descansen delante del Señor. Señor está vivo y trabaja en la vida nuestra fielmente. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos permite. Señor, Nicodemo quería hacer algo por sí mismo para lograr el nuevo nacimiento, pero no podía hacer nada de nada. Señor, lo que es nacido de la carne es, dijo bien claramente. Por eso Dios nos envió Jesucristo y a través de Jesucristo nos dio la vida eterna, el nuevo nacimiento, la salvación, toda la abundancia, toda la vida eterna también. Muchas gracias, Señor, por habernos dado Jesucristo, por habernos dado la oportunidad para oír el Evangelio y creer en Jesucristo. Señor, que bendiga a todos los que oyen esta palabra, para poder dejar sus pensamientos y aceptar Jesucristo, para aceptar y creer en Jesucristo, que ya consumado es, dijo, ya logró el perdón eterno del pecado para nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado la vida eterna y el nuevo nacimiento. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos.